es bien raro que alguna cosa de la mañana no se enseña de forma diferente en la tarde, pero es como dos aspectos distintos, dos perspectivas, ¿verdad? Entonces, pocos de ustedes vienen en la mañana y eso no es malo. Lo que es malo es no venir, ¿verdad? Pero Dios habla y educa a su iglesia de una forma ordenada. Así que Isaías 40:27 dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque siempre, Señor, nos ayudas a poder entenderla, a poder darle la comprensión necesaria y poder, Señor, comprender nuestras batallas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hace pocas semanas yo he estado experimentando algunas batallas y siempre, imagínense tantos años sirviendo, trabajándole al Señor. Entonces ya ahora hay cosas que ya no me preocupan. Otras sí me quitan un poco el sueño. Pero en general, cuando hay ataques, nunca me atacan de un solo lado, sino que viene una situación de la iglesia, viene una situación de familia, viene una situación ministerial, así que las trincheras de donde te van atacando siempre son estratégicas, ¿no? Y con esto quiero decir que Satanás hace su trabajo, y hablándolo desde el sentido que ya se los expliqué, ¿verdad? Que no ande inventando usted que el diablo tiene la culpa de todos los problemas que usted tiene, ¿verdad? Porque muchos así le dicen, este es el diablo, y empinándose una cerveza, ¿verdad? No, ese no es el diablo, ese es usted que es borracho. Pero el problema es de que de verdad, cuando los problemas se suscitan, cuando los problemas se dan, sucede que no te atacan de un solo lado. Así que veamos aquí por dónde va la cosa. En primer lugar, estos capítulos, este capítulo 40 de Isaías pertenece a lo que hoy en día se le llama el segundo Isaías. ¿Por qué razón? Porque está bien investigado ya que el libro de Isaías se hizo en 3 etapas, ¿verdad? Entonces, esa segunda etapa pertenece a la etapa del cautiverio, es decir, estaban en Babilonia y había una crisis. Ellos tenían que regresar a la tierra de Jerusalén. Ya habían pasado en cautiverio en Babilonia y tenían que regresar nuevamente a la tierra. Entonces, mucha gente ya se había adaptado a la prosperidad de Babilonia, ya estaba acomodada en Babilonia y no querían regresar a Jerusalén. Entonces el profeta Isaías, en este caso, comienza a desarrollar una declaración profética, un oráculo, donde comienza a decirle a la gente: miren, aquí yo les presento una cosa. O sea, si ustedes piensan que Dios no tiene fuerzas para poderlo sacar adelante, para hacer esta nueva etapa de su vida, están equivocados. Porque a veces nos toca, al igual que el capítulo 40, tú ya estás acomodado, tú ya estás en un nivel de vida y de repente viene Dios y te viene a instigar, no a hostigar, sino que a instigar, que tienes que hacer algo más. Y no nos gusta. No nos gusta. Porque Dios quiere promovernos, pero nosotros estamos acomodados en nuestra tiendita, en nuestro negocito, en nuestro trabajo de 8 a 4. Y cuando viene Dios y se mete conmigo, no me gusta. Si me despiden, ay, es que Dios me metió en este problema. Momento. Cada vez que viene una crisis a tu vida es para crecer. Nunca es para tenerte como un enano espiritual. Es para hacerte crecer en lo espiritual. Y como dicen los pentecostales, dice que no hay enano que entre en el templo, ¿va? Porque los enanos estaban prohibidos en el templo, pero esa enanez
es espiritual, porque a veces nuestra espiritualidad es tan pobre, es tan poca, que lógicamente no tiene la capacidad de llevarnos hasta lo que queremos. Entonces, este segundo Isaías nos habla de esfuerzos nuevos que hay que hacer, de cosas que en tu vida vos estás cómodo y Dios te saca de la comodidad, te saca de tu situación, porque Él quiere llevarte a otro nivel. Pero la interpretación del hombre es Satanás, el enemigo, y no te has puesto a pensar que es Dios obrando para que vos despertés. Yo hablaba con alguien hoy en la mañana que ha puesto un negocio, pero yo le di un consejo. Mira, le dije, si pensás vender desde tu casa, estás en el fracaso, porque toda la gente que yo conozco que ha triunfado sale a las 6 de la mañana mínimo de su casa a trabajar a la venta, sacar su negocito ya para las 10 de la mañana haber vendido algo, le digo. Pero en la casa no te va a llegar tan fácil la comida. Y en el momento le cayó como a balde de agua fría. Pero lo que sucede es que Dios quiere hacernos crecer, y nosotros queremos quedarnos en el mismo lado, en la misma enanés, en la misma situación de vida. Entonces, definamos esto. ¿Para qué vamos a pedir fuerzas? Para poder ser promovidos, para llegar a un nivel donde no estábamos y levantarnos. Pero eso es espiritual. Ahora, escuche, primeramente, definamos cansancio y después definamos debilidad. El cansancio es el estrés que usted tiene a falta de fuerzas espirituales, porque usted no tiene los recursos, porque usted no tiene reservas. Entonces viene un problema externo y le comienza a robar el pensamiento, le comienza a robar la noche, las horas de sueño, porque usted, en lugar de afincar su fe en Dios, deja que el problema le robe, uno, las fuerzas, la tranquilidad, el sueño, la psicología, las emociones. Todo usted está en el problema, y ese problema tiene la capacidad de quitarle a usted hasta la última gota de ahorro espiritual que usted tenía, y lo debilita. Una de las cosas que siempre el enemigo quiere es tener cristianos débiles, porque si los cristianos son débiles, él se goza, porque él puede hacer sus fechorías en nosotros. Nos mete duda, inquietud, temor, nos infunde miedo, nos detiene los proyectos, nos detiene los problemas. Hoy me pasaba a mí eso, decía, estamos haciendo programación y cuando vemos la finanza, nunca hay pisto aquí, nunca hay plata. Entonces, lo primero, que no vamos a hacer un evento tal día. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Por qué no vamos a traer una banda completa? Porque no hay una banda de alabanza, ¿verdad? No de asaltantes, ¿verdad? Porque, aunque también lo hay, ¿verdad? Porque la banda cobra $800, y echarse $800 en una banda de asaltantes, perdón, de adoradores, entonces eso ya es costo, pues. Pero la pregunta es, ¿por qué le preguntas al pisto? ¿Por qué no le preguntas a Dios? Al dinero nunca se le pide permiso, a Dios se le pide permiso. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que pasa. Los problemas nos agotan, nos quitan la fuerza, nos roban la fe, nos ponen de mal humor, nos inquietamos, nos ponemos crisis, hay problema en la casa, se enoja fulano, se enoja el mengano, y usted dándole vuelta al problema, y eso lo lleva al cansancio. Lo agota. Ahora, eso es cansancio. A veces nos cansamos, en primer lugar, porque vemos la magnitud del problema y nos parece grandísimo, más grande que nosotros. Y eso aquí, yo recuerdo un amigo que aconsejábamos allá en los años 2005, llegaba con nosotros a la oficina, era un periodista de la prensa gráfica y era buen periodista, pero tenía él iba en contra del gobierno de ese momento.
Y ya le habían dicho en el editorial, le decían: mira, fulano, no le escribas a lo del presidente. Pero él, con su onda de ser investigador, periodista, le hacía publicaciones, le hacía artículos de mala fama al gobierno. Hasta que el señor presidente se cansó. Y hablaron con las señores de la prensa y le dijeron: ese muchacho me lo quita. Lo quitaron. Tenía una casa allí a Saladita de Santa Tecla. Es una colonia muy bonita, Francia, algo así se llama, por la escuela americana enfrente. Allí se me olvida el nombre, cómo se llama, pero es bien bonita las casas que están ahí. Y le costaba un dineral, el carro de la esposa, el carro de él, los hijos los tenía en un buen colegio. Y cuando le quitaron el trabajo, él dijo: no, me voy a poner a estudiar teología porque quizás Dios es lo que quiere. Dios lo que quiere de mí es que yo me prepare, que yo aquí. Pero el problema es que no supo gestionar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No gestionamos. O sea, hay que hacer una gestión. ¿Y qué es una gestión? Un proceso interior en nosotros. Ahí se quedan la mayoría. No logran colar el problema. Porque como lo ven tan grande, ese problema no lo gestionan, sus sentimientos no lo gestionan, su mentalidad no lo gestiona y se lo agarran todo de un solo. ¿Qué es lo que yo hago cuando vienen las personas a contarme su problema? Lo que hice con este señor. Vaya, hablemos claro, le dije yo. Primero, el problema del dinero de tu casa. El otro problema es que no tienes trabajo y el otro problema es que tu mujer te quiere dejar. 3 problemas tenés. Resolvamos uno por uno. Y mire que tratamos y le dimos consejo, pero se quebró, hermano, no aguantó 6 meses. Y estudiando el seminario y pastor, y a veces hasta me tocó a mí quizás darle unos $10, porque después de tener el soldazo en la prensa gráfica, no tenía nada. Hermano, le dio un infarto y se murió. No pudo aguantar que le iban a quitar la casa. No pudo aguantarlo. No lo soportó. ¿Por qué? Porque los problemas se gestionan aquí adentro. Mire, aquí es donde se hace la batalla. Aquí, no afuera. Es aquí adentro, en la cabeza, en el corazón. Ahí se batalla. Se murió. Dejó los hijos huérfanos, o sea, perdió todo en el sentido de que pudo haber salido. Yo le garantizo que si él hubiera esperado en el Señor, él hubiera salido. Pero como no supo esperar en Dios, ahí es donde fracasó. Y la pregunta que usted me va a hacer ahorita, pastor: ¿cómo se espera? No hemos llegado ahí. Estamos hablando del cansancio. Entonces, vemos los problemas grandes. Segundo, las palabras. Las palabras es un mundo que agota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace usted cuando viene un problema? Comienza a hablar y hablar y hablar y pierde el tiempo hablando. Mire, hablando mentiras o hablando del problema, usted no lo va a arreglar. Usted le puede andar contando a medio cojute que le pusieron los cuernos y la cosa no se va a arreglar, hombre. Si ya sabemos. No tiene que andarlo contando, pero la gente anda ahí y creen que cada vez que le cuentan a uno, que al otro, van a arreglar el problema. No vas a arreglar el problema, quédate callado. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con las palabras y en el mundo espiritual las palabras tienen poder. Y usted va repitiendo, diciendo y el problema, ¿qué es lo que sucede? Tal vez era chiquito, pero usted ya lo hizo grande. A mí me encanta un amigo que yo tengo en Zulután, Roger, excelente cristiano, ¿va? Pero él hizo cosas que yo no tendría valor de hacer. Lleva a la esposa, y la esposa también muy dependiente de él, ¿va? Porque hoy en día mujeres así no hay, ¿va? Las mujeres quieren mandarlo a uno, ¿va? Entonces, pero la lleva al hospital, le encuentran un tumor. Y el doctor rápidamente le dijo: mira, vamos a hacer esto, vamos a tener que... Porque cuando ya le hicieron la biopsia, era cancerígeno. Y la verdad, el doctor no sabía. No sabía cómo iba a ser la operación, ¿verdad? Pero la señora estaba a punto de morirse, pero Roger no le dijo.
No le dijo. Y ella, muy sometida, muy así, no le preguntó, solo mira, te van a hacer la operación. Son gente muy, muy apartada, son gente muy así, que realmente no hay gente así hoy. Y se la lleva a San Miguel, a uno de los mejores hospitales. La señora la operan, le quitan el cáncer y la señora solo supo que era un tumor. Y para la gloria y honra del Señor, el cáncer no se había expandido. Pudieron enfrentar las cosas, sacaron el tumor y la pusieron después. Hasta que salió de la operación, le dijo: mira, es que vos cáncer tenés. Ya le habían sacado todo. Pero cuántas veces, y mira, ya no sé qué hacer, hermano. Y mire que aquí a todo mundo le andábamos chillando como la Llorona iba. No, hombre, no haga grande el problema. Con las palabras lo único que está haciendo es ensancharle el espacio al diablo para que le haga pedazo su vida. Calladito, calladito. Yo sé que aquí en la tarde hay gente que está sufriendo fuertemente y están luchando y decían: pastor, vengo a la iglesia solo porque Dios es grande. Entonces con usted es la cosa, con usted es, porque Dios le quiere demostrar que no todo se ha acabado. Entonces cuidado con las palabras. También hay muchos problemas que no solo con las palabras nos quitan la paz, sino que además de eso, a veces la fuerza la hemos perdido porque estamos metidos en un pecado, en un desorden fuerte. Y desde ya yo le digo, usted anda enredado, no le digamos pecado. A mí la palabra teológica no me gusta. Pecado viene de hamartía, de parabasis, dos palabras en griego que significa una, errar al blanco, y la otra, tropezar, vaya, irse de boca. Parábasis es tropezar y desviarse. Y hamartía es errar al blanco. Pero suena feo. Digamos que usted se enredó. Y ese enredo que tiene es lo que le está moviendo a usted. ¿Por qué razón? Porque imagínese, usted con un gran problema encima y usted en el pecado, usted en el enredo melcocha que tiene. ¿Qué es lo que hace? Le roba la fuerza y usted no puede enfrentar su situación. ¿Por qué? Porque una vez que usted rompe relaciones con el Señor y une relaciones con las cosas de los errores de nuestra vida, usted pierde todo, usted está en fracaso. Usted no tiene la autoridad moral para ganar. Usted no puede ganarle a ese problema. ¿Por qué? Porque mientras usted no arregle sus pasos y usted no enderece sus caminos, Dios no lo va a respaldar. Y yo quiero decirle que todos los problemas los podemos arreglar siempre y cuando caminemos de la mano con Dios. Pero sin Dios no podemos. Lo primero que tenés que hacer es dejar la amante. A mí me encantaba el pastor fundador porque y era cierto, hermano, y yo acopié ese estilo profético. Él contaba una de su historia de un pastor que se estaba muriendo todo con una gran infección. Y entonces el pastor estaba esperando lo que lo fuera a ver el hermano Toby. Y el hermano Toby llega. ¿Y qué pasó? Como él era bien amoroso. ¿Y qué pasó? Que te van a amputar la pata, le dicen ahí. Sí, pastor, que no aguanto, mire toda la infección. Mira vos, ¿por qué no dejas al amante? Le dijo. No le dijo así, va, le dijo con la otra forma que hay, va. Entonces, y se pone a chillar el pastor. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Sé que no necesitaba, ya lo había revelado. ¿Por qué estaba torcido ahí? Porque se había metido con una hermana de la iglesia. Y mire que el pastor se curó usted. Entonces uno tiene la costumbre y perdóneme si me invita a orar por usted en el hospital, lo primero que le voy a decir: deje el amante. De un solo, bien servido. Solo voy a esperar que me dejen solo con usted y le voy a decir: arregle sus pasos. Entonces los problemas nos agobian, nos agotan. Son fuente de agotamiento porque nos roban la fuerza, nos roban la capacidad de enfrentar. Pero escuche bien, ahora vamos, eso es cansancio. Ahora veamos la debilidad, porque el título del mensaje es fuerzas en la debilidad. Veamos esto. Escuche bien. ¿Qué pasa ahorita si yo tengo un gran problema? ¿Qué pasa ahorita si yo tengo una gran dificultad?
¿qué es lo que Dios está buscando de mí? El Señor tiene contienda directa con usted. Pero usted me dice, pastor, dígame en qué consiste la debilidad. La debilidad es lo que Pablo enseña. Te lo voy a explicar. Pablo tenía una enfermedad a la que le llama el aguijón de la carne. ¿Sí? ¿Qué es el aguijón de la carne? Un punzón. El aguijón era la vara con la punta con la que haces caminar a los caballos, a los burros, a los bueyes, porque cuando están necios, entonces, incluso en el libro de Hechos, Jesús le va a decir a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa? Coces son patadas, porque hay gente que cuando vienen los coces se ponen a pelear, ¿sí? Y yo hago una pregunta ahorita, ¿cuántos aquí el Señor los está alineando con un aguijón? ¿Y qué está haciendo usted? Cálmese, hombre. Usted solo se está hiriendo. Usted solo se está haciendo daño. Usted solo se está desangrando. Porque usted no entiende que la lucha de Dios es con esto que se llama yo. Yo. ¿Qué es el yo? Mis intereses, mi dominio, mi poder. Lo que Él quiere es quitarnos toda la capacidad humana que tenemos para recordarnos que nuestras fuerzas no están en nosotros, sino que están en Dios. Vuelvo a repetir, si Dios lo está astizando, si Dios lo está moviendo a una cosa que a usted le duele, es porque usted está peleando con Dios. Usted está peleando con Dios. Señor, y mira, y voy a perder tanto pisto. ¿Y por qué esto? Y mira, estoy en el hospital. No pelees con Dios, hombre. Porque cuando le pone un aguijón, se lo pone en la carne. Porque si no le pone el aguijón en la carne, usted no se baja. Porque usted, señora, y usted, caballero, quiere pelear con su orgullo, quiere pelear porque usted quiere y cree que puede resolver las propias cosas usted solo, pero Dios dice, no, con la carne no tengo amistad. Y si tenés un gran problema, es para que te bajes, humillate. Pastor, fíjese que me ha salido una chira, ¿va? Del hebreo desconocido, que se un volado ahí. Yo mandé a uno un día, lo mandé donde el doctor y mira, anda que te vea la chira a uno de mis colaboradores que está, y le digo, anda que te veas a chira el doctor Daniel, le dije yo. Y no, hombre, ya lo mandé y todo, y tenía un su volado ahí que le había salido en la espalda. Y ya, pues yo a las 2 horas yo dije, vamos a tener que hacer el esfuerzo para que lo opere. Y a ver, llegó y regresó. ¿Qué pasó? Y le dije, Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, si ya me operó, me dijo. No, hombre, rapidito, lo rajó, lo suturó, o sea, le hizo todo. Pero ¿por qué es eso? Para debilitarte el yo. La lucha de los problemas que nos cansan es para que usted se abaje, para que usted se debilite. La clave de la victoria de los problemas es debilitar la carne para someternos a Dios. ¿Y qué es la carne? Usted cree que va a conseguir trabajo porque usted tiene cheros en el gobierno. No le van a dar trabajo porque el único chero que usted necesita es Dios. Es que mire, yo, pastor, yo pues tengo mis cositas y yo ya voy a salir de esto, que mi marido me dejó y ya otra pareja. Ay, mamita, ¿y qué vas a hacer con tu cáncer? ¿Ah? ¿Cómo vas a salir?
Y si ya la mercancía no funciona, ¿quién te va a querer enferma? ¿Quién te va a querer enfermo? La carne es la que nos mata. Esto es lo que nos está destruyendo. Entonces Dios hace todo un esfuerzo para que a través de estas situaciones usted gestione. ¿Qué es lo que tiene que gestionar? ¿Qué es lo que tiene que gestionar? Si le están poniendo un aguijón, un mensajero de Satanás, para que se recuerde que usted no tiene fuerza, sino que Dios es el que tiene fuerza. Dele gracias a Dios. Si le han sacado en esta semana un problema, si lo han humillado, si le han sacado una crisis terrible, dele gracias a Dios, porque lo que Dios está haciendo es doblegándole la carne para que usted aprenda a depender de Él. ¿En dónde está entonces la fuerza en la debilidad? En aprender a gestionar mi crisis. ¿Cómo la gestiono, pastor? Vea este texto de la palabra de Dios y vamos a ver ese conflicto para que usted vea el versículo número 27. Los judíos estaban hablando cosas. ¿Y qué decían ellos? Dios se ha olvidado de nosotros. Desde ahí estaban mostrando incredulidad, que no creían en Dios. Pero note esto, ponga atención, mire el 27. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, Dios, la palabra juicio es derecho. O sea, Señor, ¿por qué no te fijas en nosotros? Nos has abandonado, nos has dejado solos. El lenguaje de ellos era un lenguaje de falta de convicción en Dios. Pero note esto, y quiero que lo vea bien. Ya Dios les había dicho que Él tiene el poder para resolver sus cosas. Porque lo primero que hay que hacer para poder resolver los problemas es saber dónde voy a pelear la batalla. Y la pregunta es, ¿dónde la voy a pelear? Vaya, y aquí está, veamos esto. El versículo nos muestra que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Ellos dicen, se ha olvidado Dios de nosotros. Pero ahí el profeta responde en el verso 28. Mire lo que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces mira las características del poder de Dios. Primero, es eterno, es creador, Dios no se cansa y Dios es inescrutable porque usted no puede conocer. Vea, 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Es creador, no desfallece. ¿Qué quiere decir? No se cansa, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa. ¿Usted pensó que Dios se cansó de usted? No, Dios no se cansa. Dios no se puede cansar porque Él es eterno. Todo Él es poder. Él no se puede cansar. Y usted piensa que porque le va a dar $1,000 a usted, Dios va a perder. Dios te puede dar 1,000, 2,000, te puede dar salud, te puede dar vida, y Él va a seguir teniendo recursos porque Él no se cansa, ni en Él se acaban los recursos poderosos que Él tiene. Él siempre tiene para nosotros. Eso es lo que está queriendo decir este versículo. Entonces, pastor, ¿en qué consiste la lucha? Aquí viene la lucha. Ahí está el 29. ¿Qué es el 29? Aquellos que quieren luchar las batallas en la carne. Los que quieren pelear en la carne. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a cansar. Pero fíjate que el requisito para que Dios nos ayude, ¿sabes qué? Es cansarnos. Hay que topar, hermano. O sea,
yo le voy a decir algo. Hay personas aquí que creen que ya dieron todo lo que tienen que dar. No, 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 mira, te voy a decir algo. Seguile dando, seguí adelante. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros ya no aguantamos más, es cuando Dios actúa. ¿Por qué? Vea cómo hay que estar para que Dios actúe. Mire el verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Vaya, aquí hay un montón de gente que no ha llegado ahí todavía. Les falta. Esa canción de cansado del camino, sediento. A mí me encanta. ¿Por qué? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Es que para que Dios te ayude, tenés que tener las marcas en tu armadura, que te has estado peleando con esa situación. Pero mire, ¿qué significa estar cansado? Es aquella persona que ya dio todo lo que tiene que dar. Porque Dios nos lleva a dar todo lo que tenemos. Entonces, si usted tiene un problema, hermano, dele. Mañana levántese, vaya a su trabajo, ponga, hermano, todo el ánimo que tenga. Pastor, pero ya no puedo. Sí podés. Lo que pasa es que no lo has descubierto. No aguanto la situación con mi esposa. ¿Qué está haciendo Dios? Doblegando tu carne. El requisito para que actúe Dios es estar cansado porque he dado todo lo que yo he podido dar humanamente. ¿Usted ya lo hizo? ¿Usted ya lo hizo? ¿O está aquí llorando por algo que ni ha resuelto? ¿O por algo que usted quiere que Dios automáticamente le arregle? No, mira, los problemas tienen que llegar al tope. ¿Sabe usted cuál es el requisito para usted poner un recurso de amparo en los tribunales? Primero tiene que poner una apelación. Después de la apelación tiene que agotar ese recurso. Y si ese recurso no le funciona, tiene que apelar de ese recurso. Y cuando ya se agotó en la primera instancia, usted puede llevar a otro tribunal a casación para que otro juez más arriba le dé la vuelta. Y cuando ya no hay nada, usted tiene el habeas corpus. Pero ¿cuál es el requisito? Haber agotado todos los recursos. ¿Qué necesita? Agote todos los recursos. Ya usted fue a hablar con un consejero. Ya usted buscó la ayuda. Ya usted, pastor, la clave para que Dios actúe es cuando aquel dice, ya topé. Ahí me encanta. Porque quiere decir que ya hizo todo lo que él tenía que hacer. Porque eso sí se les voy a decir. Dios no le ayuda a haraganes, perezosos, que estén diciendo, Señor, aquí en la cama me vas a traer la respuesta. No, papá. Usted dele. Usted siga con la misma mujer. Usted siga con los mismos hijos. Usted siga en el mismo trabajo hasta que lo echen, pues vaya. Yo no me voy aquí, pero no me van a pagar ni la pensión, ni me van a pagar la indemnización. Pues ponga la cara feliz. Pero llegue hasta el último día. Y que se note que usted luchó la batalla. ¿Por qué? Porque sinvergüenzas, haraganes, que una heridita tienen ya, gran dolor ellos, ¿va? Y aquí andan chillando por cosas que nada que ver. Hay que ser guerrero, hay que ser guerrera. Cuando ya usted ya no, ya estuvo, ya. Yo ya hice lo que tenía que hacer, pastor. Ahí quiere decir que ya pusiste todas tus fuerzas. Ahora mire qué bonito. El versículo 30 nos enseña la primera parte. Aquí está la lucha más grande. Mire la lucha para resolver su problema. Primero, tiene que estar cansado, haber agotado los recursos. Pero la segunda cosa, diga conmigo, ríndase. Pero no se rinda ante el problema,
ríndase ante Dios. Yo, hermano, se lo digo de todo corazón, no voy a llorar ante usted, pero allá solito yo voy a chillar, porque mis lágrimas solo a Dios se las doy. De frente a usted no, porque el único que comprende mi dolor es Él. Él sabe lo que hemos vivido. Él sabe las tormentas que hemos pasado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mire lo incompatible que es, porque aquí está la verdadera batalla. ¿Qué cuesta? Veamos aquellas personas que no quieren entender, que no se rinden. Mire lo que dice el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué ve usted ahí en ese versículo? Los muchachos que dice se fatigan y se cansan. Si los muchachos tienen una gran fuerza y los jóvenes también, si estos pasan noche y día jugando en el celular y usted sí les puede comprar el PlayStation, ahí pasa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en las fuerzas humanas no hay fuerza humana que pueda resolver tu problema. Eso es lo que quiere decir este versículo. No hay fuerza humana que pueda resolver tu problema. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Queremos resolver las cosas nosotros solos. Queremos que mañana las cosas estén resueltas. Así no funciona. Porque las luchas no se ganan en la carne. Ahí es donde está la batalla. Entonces, ¿por qué mi amigo se murió? Porque aunque se metió al seminario y venía a la iglesia, él nunca aprendió a pelear la batalla espiritualmente. ¿Y sabe cómo se nota? Se nota porque hasta el último día que él habló conmigo, él decía: le voy a hablar a fulano, a don aquel, él me va a ayudar. Y yo todavía pensaba, yo decía: este pobrecito no ha entendido, ¿va? Es que Dios, hermano, nos va quitando todos los flotadores. Usted está contento porque usted tiene 3 flotadores, tiene una cuentecita de 100,000 pesitos y usted tiene bien bonita la vida, ¿va? Y de repente una enfermedad, 30,000 bolas, ya se le acabaron los 100,000, se le bajaron a 70. Y de repente que mire que tienen que hacer un examen aquí y el hospital 2 noches, 20,000 bolas, man. Y los que eran 100 se le hicieron 40. Y aquel que tenía sus cuentecitas, y solo te queda un flotadorcito, ¿va? Y vos le decís: Señor, por favor, no me quites estos últimos 10,000 pesitos. Y Dios dice: no, papito, venite para acá, te lo voy a quitar. Y viene usted y comienza a ahogarse. Ahí es donde Dios lo rescata, para que sepa que no es en sus fuerzas que usted va a salir, sino que en las fuerzas del todopoderoso Dios que tenemos. Pero es necesario que todos los flotadores se nos caigan, porque somos como niños en la fe. Aquí hay gente que tienen las grandes, se hacen los grandes fortachones, que aquí son grandes machazos. Ponerle un problema y se mueren. ¿Qué haces para que los niños aprendan a nadar? Les ponemos los flotadorcitos, ¿va? Y ahí a los niños. Pero ¿cómo aprenden? Hasta que se los quita. Y sabe, Dios trabaja con nosotros y nos dice: no es con tu profesión, no es con tu cuenta de ahorro, no es con tus amistades, no es con tu inteligencia, no es con tu capacidad, no es con lo que tenés a tu lado. No, vos sos un muchacho. Las fuerzas humanas no van a resolver lo que es de Dios. Las fuerzas humanas no pueden resolver lo que es de Dios. ¿Por qué? Para resolver lo que es de Dios, tenés que quedarte dependiendo solo de Él. Y yo sabía que a mi amigo le iban a quitar todo, pero ¿sabe qué? Yo sabía que Dios lo iba a levantar, pero no lo soportó. Porque cuando usted, hermano,
comienza a comprender lo que es de Dios y dice: no, va, ya ahora entendí, Señor. Este es el aguijón con el que me estás debilitando. Este es el aguijón con el que me estás quitando. Este es el aguijón con el que estás tratando mi dureza de corazón. Y usted comienza a entender que Dios le va quitando sus recursos, para que después de quitarle sus recursos, usted comience a jugar y a flotar en el problema, porque es Dios el que lo está levantando de ese problema. Si usted ha llegado hasta aquí, tiene que aprender a meterse en lo espiritual. Y ahí está la puerta de resolver su problema. Porque el que encuentra eso, ya no dependa de usted. Vea que le ha ido mal pagando multa, pagando esto, pagando. Si es que usted no va a resolverlo, métase en lo espiritual. Métase en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo resolvemos las cosas que son espirituales? Míreme, agarro esto que es la carne, y es que es un bodoque de carne, y lo someto al espíritu, y lo meto al ayuno. Ahí no escucho amenes, yo mucho. Va. Ay, que voy a dejar de comer. Ayune, mire cómo está. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no ayuno. Yo veo gente, un pastor que anda ahí que dice que ayunó más que Jesús, dice, porque ayunó 41 días y así la gran panza que tiene. No, mentiroso, digo yo, falso. No, hombre, no, un ayuno. Pastor, mire, yo no puedo ayunar todo el. Entonces solo el desayuno, y usted ya anda en lo espiritual, porque usted está, mire, humillando para que Dios actúe. No le va a doblar la mano a Dios, pero algo le voy a decir: cuando usted comienza a flotar en lo espiritual, Dios comienza a hablar también, y Dios comienza a actuar. Y mire, es bien bonito, porque usted dice: ¿cómo me meto en lo espiritual? Lo vuelvo a repetir: usted está fracasando porque solo usa la carne, y usted quiere resolver sus problemas solo en lo material. Usted nunca va a resolver los problemas en lo material. Dios quiere debilitar su físico, Dios quiere debilitar su carnalidad, Dios quiere debilitar su soberbia, su ego, que usted es. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Agarre la carne con el espíritu que Dios le ha dado y póngalo a adorar. Póngalo a devengar, a servirle a Dios. Y déjese de cobardías, porque ningún problema se va a resolver de su vida si usted no tiene tiempo de oración con Dios. No se puede resolver problemas sin oración. Pero esa gestión es la que no lo hacen. ¿Qué pasó con aquel? Todo el problema se lo echó encima y no aprendió a someterse a Dios. Porque la gente piensa que lo que Dios quiere es acabárselo. No, lo que Dios quiere es cambiar tu carácter. Y a los que son orgullosos los baja, y a los que son tímidos los exalta, y a los que son tambaleantes los afirma, y a los que no saben lo que quieren, Dios los vindica. Porque el carácter es lo que Dios está trabajando en tu vida a través del problema. Si usted se anda muy arriba, lo va a bajar. Si usted anda muy abajo, lo va a hacer que se anime. Y si usted anda que a veces viene, no viene a la iglesia, lo va a poner firme, porque Dios es un Dios que hace las cosas perfectas. Él está luchando con tu carne. La batalla es adentro de ti. La batalla es en tu corazón. Si vos sometés esta carne al espíritu y le comenzás a obedecer al espíritu, vas a salir. Pero en la medida que le obedezcas a la carne, no vas a salir, vas a fracasar. Pero eso no cualquiera lo gestiona. No todo lo gestiona. ¿Por qué? Porque es la lucha más grande. No luche con el problema, luche consigo mismo. Y pregúntele a Dios: Señor, ¿qué estás queriendo quitar de mí? ¿Qué estás queriendo que yo te entregue?
Vuelvo a repetir, el problema no lo va a arreglar afuera, lo va a arreglar aquí adentro, porque lo que Dios está afirmando es su obediencia a Él. Y hasta que usted no se someta a Cristo, no va a salir de ese problema. Y es tan bonito dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos va bajando y el Espíritu va trabajando en nosotros. Y quiero que vea. Entonces, pastor, la clave de mi victoria, ¿qué es? En este versículo, el versículo 30 habla de hacer la lucha en la carne. En la carne no vamos a ganar. Los más fuertes se debilitan. Y los que más poder tienen, tampoco van a poder. No lo van a hacer así. La carne con el Espíritu no tiene comunión. Pero cuando usted, óigame bien, usted quiere poner la carne y el Espíritu a la par, no puede. Por eso fracasa. Lo que usted tiene que hacer es poner el Espíritu por encima de la carne. Y usted comienza a someter su carne y comienza a bajar el ego y comienza a bajar el yo y comienza a renunciar y comienza a poder rendirse y comienza a dejar de andar peleando y se pone en las manos de Dios y suelta los flotadores y comienza usted a mover los brazos, porque usted ya no está nadando en su propia fuerza, porque usted está nadando en las fuerzas de Dios, porque Dios dice que Él nos va a llevar a nuevas alturas. Vea lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan, ¿quiénes son los que esperan? Los que ya no dependen de su fuerza. Son débiles. Ahí está la fuerza en la debilidad. Mire cómo hace el versículo de corte 31. Pero los que, ¿quiénes son los que esperan? Los que ya no están ellos. No soy yo, es Cristo el que está en mí ganando la batalla. Y usted se mete a la iglesia y usted se mete a hacer cosas que usted no había hecho y usted las hace con amor para el Señor, y usted de repente siente un deseo de orar y se hinca en el baño de su casa, y usted sale y usted se levanta en la madrugada y usted está doblegando la carne en el espíritu, porque eso es lo que esperan. Son los que están actuando para alcanzar la misericordia de Dios, los que están luchando en el espíritu. Y mire lo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y mire, 3 velocidades: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy que usted tiene el problema, hoy le está sirviendo mejor a Dios. Hoy que usted tiene ese problema, hoy se pone y viene tempranito al culto y no quiere faltar a las alabanzas, porque usted sabe que está en el espíritu. Hoy que está teniendo ese problema le está dando fuerzas para servirle más a Dios. Entonces, cuando dice fuerzas en la debilidad, ¿qué significa? La debilidad significa que la carne ha sido doblegada, pero la fuerza de Dios está en nosotros. Entonces, el problema es grande, pero yo en la debilidad estoy más sometido a Dios que nunca. Esa es la fuerza en la debilidad. La fuerza en la debilidad consiste que Dios agotó mis recursos, que Dios cansó mi carne, pero yo ya no estoy peleando con mi carne. Yo estoy peleando en las fuerzas del Señor. Y yo me he tomado de su mano y le estoy sirviendo y le estoy adorando. Y ahora que estoy en esta crisis, yo oro media hora, yo oro al Señor, yo leo la Biblia todos los días, y Dios está transformando mi carácter. Y estoy en el espíritu. Hay quienes levantarán alas, hay otros que corren y hay otros que caminan. Las 3 velocidades son de Dios. Pero ¿qué le quiero enseñar? Usted ya no tenía fuerzas, pero ahora ese problema le ha traído fuerzas para seguir adelante, porque ya no estás peleando la batalla en tu propio nombre, sino que estás peleando la batalla en el nombre
del Señor. Muchas veces Dios te va a llevar a dar hasta lo último de ti, pero Dios se va a glorificar grandemente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber poner la carne a disposición del Espíritu. ¿Cómo? Mire esto y con esto cerramos. En Romanos capítulo 6, ahí está la victoria. Romanos capítulo 6. Si no hubiera sido por ese problema, yo nunca hubiera hecho este cambio de vida. Si no hubiera sido por ese problema, yo nunca hubiera comenzado a venir más a la iglesia. Dele gracias a Dios por eso, hombre. Dele gracias a Dios que por los problemas está usted aquí. Mire Romanos 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Mire cómo le servíamos al pecado. Le servíamos con todas las fuerzas que teníamos y le dábamos lo mejor que podíamos. La mejor cerveza, el mejor baile, la mejor fiesta. La niña va a cumplir 15 años, hagámosle una gran chonguenga, nos ponemos, ¿verdad? Bolos todos. Y es que para lo del mundo éramos excelentes. Y este cuerpo trabajaba para servirle al pecado. Pero como ahora estamos en el Espíritu y la batalla es espiritual, mire lo que hacemos en el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir. ¿Cómo le voy a ganar la batalla al problema? Ponga este cuerpo, mire, al servicio del Señor. Se viene usted a su iglesia, agarra su Biblia, comienza a marcar sus versículos. Pastor, estoy en una crisis, venga a otro culto. Pastor, estoy pasando una crisis. En los viernes tenemos culto desde las 6 de la tarde en alabanza. Es que eso es lo que anda buscando el Espíritu. Porque los problemas no se van a arreglar con la carne. Los problemas se van a arreglar en el mundo de lo espiritual. Y cuando usted ha logrado vencer esta carne que nos humilla, que nos muchas veces nos somete ella a nosotros y no nosotros a ella, ahí fracasamos. Pero cuando logramos entender que el Espíritu Santo es la fuerza, el poder que tenemos para doblegar aquellas cosas del carácter, en ese momento la batalla comienza a ser más fácil. Y la debilidad de la carne es la fuerza del Espíritu. Diga conmigo, la debilidad de la carne es la fuerza del Espíritu. Dios te doblegó tu carne para que fueras débil para la carne y el pecado, pero para que seas fuerte para Dios. Y aquella persona que se metió a la crisis ya no quiere tener tanto desorden y ya no quiere andar en el pecado, porque cuando usted tiene su cáncer, ¿qué va a querer andar en los bailes? ¿Qué va a querer andar ahí, ¿verdad? En el mar? La de carne es debilitada, pero la fuerza del Espíritu es avivada. Cuando decimos fuerza en la debilidad, quiere decir que la carne ha sido doblegada y el Espíritu ha sido fortificado. Y si usted está teniendo un problema en esta tarde, yo le digo algo: gestione y comience a entender que su lucha no es con esa batalla que tiene afuera, es adentro de usted. Y el carácter Dios lo quiere transformar para que día a día su carne sea débil y su espíritu sea fuerte para enfrentar todos los problemas que vienen a nuestra vida, pero que sabemos que es Cristo el que ha dado la victoria. Pídale fuerzas a Dios, pero sobre todo doblegue su carne y sométala al Espíritu, que Dios le va a dar la victoria en su necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Bendíganos, Señor. Si en esta tarde hay alguna persona que está luchando y no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha recibido a Jesús en su vida, quiero invitarte a que vengas a los pies de Cristo. Quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor. Ven a los pies de Jesús, ven a los pies de Cristo. Dios quiere darte salvación y vida eterna. Dios quiere que te vayas con el mejor regalo de todos, que es la salvación. No te vayas sin Jesús, no te vayas sin Cristo. El Señor es tu Salvador. El Señor te quiere dar esa bendición, que seas de Él, que le pertenezcas a Él. Tal vez en esta tarde has estado peleando una batalla dura. Da lo último, da hasta lo último. Pelea. Pero no te rindas ante el problema. Ríndete ante Dios. Y aprende en esta tarde a que ya no vas a pelear con Él, sino que te vas a someter a lo que el Espíritu te dicta. Y te vas a someter a lo que el Espíritu quiere hablar a tu vida.